Bueno, a mí me tocó dar el tema 6, las teorías socialistas. A lo largo del siglo XX, no, XIX, el capitalismo industrial y el nuevo mundo defendido por la universidad terminaron imponiéndose. Paralelamente a esa consolidación capitalista surgieron y se expandieron distintas propuestas socialistas y anarquistas que trataban de explicar y mejorar las condiciones de la vida de las casas de la obra. Esas ideas socialistas fueron incluso más allá de las fronteras de Europa. Coinciden en inevitable el progreso accedente de la humanidad, pero mantuvieron diferencias en cuanto a la organización y la aplicación económica y social que se establecieron. También las distintas teorías socialistas coincidieron entre sí en algunos puntos fundamentales. En primer lugar, fueron contra liberalismos de las economías del siglo XVIII, al que causaron de promover la anarquía económica. También, en el segundo lugar, fueron contrarias al régimen capitalista y que se sentaron en las desigualdades sociales al reservar para la ínfima minoría de las capitalistas de los beneficios del trabajo, y al condenar al hambre y a la miseria de los proletarios que constituían una gran mayoría de sociedad. También, pero las doctrinas socialistas discreparon en la concepción de la nueva organización social y en los medios para lograrla. Unas fueron estatistas, es decir, buscaban realizar la reforma social mediante el Estado. Otras antitatistas, sin, ¿cómo se llama? Eh, Sin intervención de este. Más allá del socialismo antiestatista apareció el anarquismo, que buscó la reforma social por medio de la destrucción violenta y total de los Estados Unidos. Un subtema de eso es el socialismo utópico, que fue en Inglaterra las doctrinas basadas en el principio de la cooperación. Se tomaron como el modelo de la futura organización social. Los demandas de trabajadores ingleses se conocieron y se difundieron por toda Europa completa. También en 1800 el periódico francés La Globe empleó por primera vez el término socialismo. Por estos mismos tiempos aparecieron los primeros socialistas, sobre todo franceses e ingleses. También seguidores de Henry de Saint-Simon, Charles Fourier y Robert Owen. Más tarde, Karl Marx los llamaría socialistas utópicos debido a su excesiva idealización De los Estados Unidos. A principios del siglo XVII, Estados Unidos arribaron a los primeros colonos procedentes de Inglaterra, despojando sus tierras a los indios que habían poseído desde tiempos inmemorables. La población norteamericana estuvo integrada por grupos muy variados, como los puritanos, que emigraron de Inglaterra en la época de los Stuart, los cuáqueros, que fue una secta protestante también de Inglaterra. Los colonizadores ingleses ocuparon la parte este de lo que ahora es Norteamérica. Ahí formaron las 13 colonias. En el norte se establecieron pobladores fabriles con canteras y molinos. En la región de Nueva York se desarrolló un gran comercio con las Antillas. En el sur estuvo conformado por colonos que explotaban sus plantaciones de arroz, tabaco y algodón mediante el uso de esclavos negros capturados en el continente africano y traídos para su venta y explotación por ingleses, holandeses y franceses. Después de la Guerra de los 7 años entre Inglaterra y España, aumentaron los impuestos, prohibiendo el comercio con otros países y permitiendo a las autoridades aduanales registrar los domicilios de los colonos para imponer los reglamentos, causando un gran descontento que desembocó en la Guerra de la Independencia. En
1774 los colonos protestantes en una gran asamblea reunida en Filadelfia. La lucha de la independencia fue dirigida por George Washington. Carlos III de España intervino también en contra de Inglaterra. Holanda prestó sus fuerzas armadas. España y Holanda apoyaron el movimiento dirigido por Washington. Con este apoyo logró el triunfo en contra de los ingleses. El 4 de julio de 1776, en el Tercer Congreso de Filadelfia, los representantes de las 13 colonias aprobaron la Declaración de Independencia. En 1783, con la firma de la Paz de Versalles, Inglaterra reconocía la independencia de los Estados Unidos teniendo como frontera el río Mississippi. Y en 1787 se reunió la Convención en Filadelfia. En ella se estableció la República Democrática y Federal con división de poderes, que ya había propuesto Montesquieu. La independencia de los Estados Unidos fue uno de los móviles que influyeron en el futuro para la realización de la independencia de las colonias españolas en América. La Revolución Francesa. Durante el siglo XVIII, la monarquía francesa vivió una crisis financiera por los excesivos gastos que la misma realizaba. Para liquidar sus deudas y solventar sus gastos, la monarquía impuso innumerables impuestos al tercer estado, mientras que la nobleza y el alto clero quedaban exentos del pago de estos impuestos. Durante la Revolución Francesa, el pueblo se dividió en tres poderes: la nobleza, el clero y el tercer estado. La Revolución Francesa estuvo dividida en 4 fases. En la primera fase, los acontecimientos más sobresalientes fue la toma de Bastilla, el 14 de julio de 1789. También se estableció la separación de los 3 poderes, que eran ejecutivo, legislativo y judicial. Tercera fase. Entre septiembre de 1792 a octubre de 1795 destacan los siguientes acontecimientos. La Convención Nacional que proclamó la República condenó de muerte al rey y se combatió contra Inglaterra. Se destacaron Jorge Jacobo Danton, Maximiliano Franco y Robespierre y Juan Pablo Marat. Otros acontecimientos que sobresalieron fueron la proclamación de la República y se hizo en septiembre de 1792. También Luis XVI y su esposa María Antonieta fueron guillotinados. Durante la cuarta fase, Napoleón Bonaparte fue uno de los 5 miembros del directorio, quien había ganado popularidad por sus éxitos en la guerra contra Austria e Italia. El 10 de noviembre de 1799, ante la incapacidad del gobierno para resolver los problemas más apremiantes, Napoleón Bonaparte dio un golpe de estado, disolvió el directorio y la Cámara de los 500 y se constituyó el primer cónsul con ayuda de sus amigos banqueros y fieles militares. Iberoamericana. Al consumarse las conquistas, comenzó un desgarramiento físico y espiritual de las culturas prehispánicas. Se inició un proceso destructivo, lento y accidentado, que provocó un atraso socioeconómico durante la época colonial. España sufría un evidente atraso económico y técnico. Causas de la independencia. Internas, externas. Las causas internas fue el desarrollo material e institucional de las colonias y la actuación de clérigos a favor de la Iglesia. Y las externas fueron las ideas de la Ilustración y la Revolución Francesa. Primeros intentos de independencia. Algunos autores afirman que durante el periodo colonial nuestro país vivió una larga etapa de tranquilidad y de paz imperturbable. Según este criterio histórico, la vida social de la Nueva España discurrió en una atmósfera de modorro o como una apacible fiesta. La independencia de México. Hubo diferentes conspiraciones que fracasaron, pero la de Querétaro culminó con el grito de independencia de don Miguel Hidalgo y Costilla, lanzó el 16 de septiembre de 1810 en el pueblo de Dolores, Guanajuato. Después de un año
Hidalgo fue fusilado y José María Morelos quedó al frente del movimiento. Y luego de que Morelos murió, también por los fusiles realistas ya debilitado al movimiento, quedó bajo el mandado Vicente Guerrero. Este último, en 1821, afirmó que Agustín de Iturbide, en el plan de Iguala, con el consumo de la independencia. La Revolución Inglesa. La Gran Bretaña es una isla situada al noreste de la costa del continente europeo. Está separada de las tierras continentales por el Canal de Mancha, los estrechos de Dover y el Mar del Norte. Gran Bretaña está formada por Inglaterra, Escocia y Gales. A pesar que en ocasiones se emplea la palabra Inglaterra al referirse a Gran Bretaña, en general Inglaterra es solo la región meridional de Asia. Jacobo I y Carlos I con el derecho divino de los reyes. Durante los siglos XVI y XVII se consolidó el poder en manos de monarcas que gobernaron manteniendo el poder absoluto, manejando la idea de que ellos gobernaban por la voluntad de Dios. Como los reyes heredaban la corona a sus primogénitos, la muerte de Enrique VII, el reino fue ocupado por su hija Isabel I, quien no procreó descendientes, por lo que a su muerte el rey Jacobo VI de Escocia se convirtió en el rey de Inglaterra con el nombre de Jacobo I. Cetro y corona se derrumba. Carlos I desconoció los artículos de la petición de los derechos durante 11 años, de 1629 a 1640 gobernó. Carlos I, quien desesperado por la falta de fondos que le permitieran financiar una campaña militar para combatir contra la sublevación escocesa, se vio obligado a convocar un nuevo al Parlamento, que funcionó desde 1640 hasta 1660. Olivero Cromwell gobierna en la Comunidad Británica. La ejecución de Carlos I dejó al país sin gobernante. Inglaterra se convirtió en una mancomunidad y Estado libre, es decir, un país con gobierno republicano gobernado por un parlamento, aunque en realidad era Cromwell. Carlos II es restaurado en el trono. Carlos II, 1660 y 1685, se oponía a que el poder del rey continuaría debilitándose. No obstante, prometió respetar la Carta Magna, la petición de derechos y reconocer al Parlamento. Es declarada vigente el acta de habeas corpus. En 1679 el partido hubo de habeas corpus. Esta ley tenía por objeto acelerar la libertad de quienes hubieran sido encarcelados por crímenes o por supuestas causas criminales. Otorgaba autoridad al juez para conceder el derecho de habeas corpus, una orden que protegía los derechos del individuo bajo arresto. Por ejemplo, para llevarle ante un juez e informarle del motivo del arresto. 2. Si su arresto era legal, sea sometido a un juicio dentro de un periodo razonable. Y 3. Si su arresto era ilegal, recibir la libertad. El mercantilismo afecta a la nación. Estimuló el desarrollo de las industrias nacionales y la exploración de regiones en ultramar. Se intensificaron las rivalidades entre los países europeos con frecuencia y fue causa de guerra. Dio origen a peligrosas tensiones entre metrópolis y sus colonias dependientes. Aumentó la competencia por adquirir imperios mercados ultramarinos. La Revolución Gloriosa. La Revolución Gloriosa tuvo una importancia extraordinaria porque probó claramente que el Parlamento y no el rey era quien ejercía el gobierno supremo de Inglaterra, dando paso a la monarquía constitucional. Declaración de derechos. El rey no podía suspender ni sancionar una ley sin consentimiento del Parlamento. Se respetaría plenamente la libertad de palabra y los debates o procedimientos del Parlamento. El rey no podía fijar impuestos ni tener ejército sin consentimiento del Parlamento. Se forma el Reino Unido de Gran Bretaña.
La reina Ana, 1602-1714, fue la última de los monarcas Estuardo que gobernó Gran Bretaña. Durante su reinado, Escocia fue unida a Inglaterra para formar el Reino Unido de Gran Bretaña. La idea de los científicos, filósofos, artistas y economistas se difundieron no solo en los libros originales de los propios pensadores, sino también a través de los folletos escritos de manera sencilla, que eran vendidos a un costo muy bajo. Los filósofos y economistas acostumbraron a expresar de viva voz sus planes y tendencias en los salones y reuniones de carácter social, los que asistían como invitados de honor. Las nuevas ideas políticas en Europa. El despotismo ilustrado. Gracias a la enciclopedia, las nuevas ideas se difundieron rápidamente no solo entre las personas cultas de la burguesía, también sectores de la nobleza y la monarquía. Adquirido importante a fines del siglo XVII, se prolongó hasta fines del siglo XVIII. Fue una actividad económica que se expandió sobre vastas regiones del mundo, principalmente sobre las tierras descubiertas y conquistadas de fines del siglo XV. La fisiocracia estuvo representada por los franceses Quesnay Gournay. Quesnay fue un destacado médico de la corte de Luis XV. Sostuvo la idea de que Dios había establecido leyes naturales y perfectas que regulaban toda economía, que por ello debía contar con toda libertad. La propaganda filosófica. La enciclopedia. La burguesía. También sectores de la nobleza y la monarquía comenzaron a cobrar interés en los contenidos de la gran enciclopedia. Hubo ministros y monarcas que se inspiraron en esta obra para realizar reformas políticas y económicas en sus respectivos espacios geográficos. Bueno, muchas gracias. Este fue mi parte de las grandes revoluciones. Fue el crítico más impecable de la monarquía absolutista y el más grande opositor de la estructura tradicional de Europa. Juan Jacobo Rousseau. Escritor y filósofo de la nacionalidad suiza, procedida de una familia de artesanos de Ginebra, sus obras fueron de alegato más eficaz a favor de las nuevas ideas. Sus principales obras fueron un tratado sobre pedagogía, Emilio, 1722, y un ensayo político, El contrato social. Las nuevas ideas económicas. El mercantilismo,